Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra jornada de ciclo de charlas de Horticrece, ¿ya? Avanzando en consolidar la horticultura de alta tecnología en O'Higgins. Hoy nos acompaña don Luis Yavar, quien nos va a hablar sobre el reglamento de los alimentos y procedimientos para obtener resolución sanitaria. Vamos a esperar algunos minutitos para que la audiencia se vaya sumando, los espectadores están agregando, están ingresando a la plataforma, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre este importante tema, ¿ya? Don Luis nos va a hablar respecto al reglamento de alimentos y procedimientos para obtener resolución sanitaria. Contarles que don Luis Yavar es médico veterinario de la Universidad de Chile, es diplomado en prevención de riesgos, medio ambiente y salud ocupacional. Actualmente trabaja en el Departamento de Acción Sanitaria, en la Unidad de Inocuidad de Alimentos y Zoonosis de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Jefe subrogante de la Unidad de Inocuidad y de Alimentos y Zoonosis, y está encargado de todo lo que es el proceso de formalización y fiscalización de instalaciones de alimentos y certificación, ¿ya? Y de desratización de estos sectores, ¿ya? Hoy día vamos a hablar, don Luis nos va a hablar sobre el reglamento de alimentos y procedimientos para obtener la resolución sanitaria. A toda la audiencia que quiera hacer preguntas, pueden hacerlo, canalizarlo directamente a través de la plataforma, aquí a través del chat. Don Luis va a iniciar la presentación, posteriormente terminado vendrá el ciclo de preguntas, así que les pido a todos ustedes que puedan, que tengan dudas o que quieran profundizar algún tema, pueden hacerlo y canalizar sus preguntas directamente en el chat y al final los vamos a estar respondiendo todas las preguntas, ¿ya? Entonces, damos inicio a la charla de don Luis Yavar, ¿ya? Y él nos va a contar respecto al reglamento de los alimentos y procedimientos para obtener la resolución sanitaria. Don Luis, ¿ya? La pantalla es toda suya y posterior a su presentación haremos un breve espacio de pregunta y conversatorio para aclarar muchas dudas que nos manifiesta la audiencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias Jordi, un saludo para todos. Transmito también un saludo de la autoridad. La autoridad siempre está muy interesada en participar en este tipo de charla o webinar. Como vamos a ver en la presentación, entre más conozcamos sobre esto, también aprovechamos de derribar mitos que muchas veces los usuarios pueden tener sobre las dificultades para poder tener una autorización para una instalación, ya sea que elabore o que expenda alimentos. Por favor, todas las dudas que tengan, ninguna no es importante, las podremos manejar y al final, como dijo Giorgi, podremos darle o intentar darle respuesta. En este contexto, bueno, esto es una lámina que siempre coloco y que tiene que ver un poco con la misión de la autoridad, que más que repetir lo que dice acá, tiene que ver con que nosotros estamos muy preocupados de generar las condiciones a través de una serie de mecanismos, ya sea de promoción, de fiscalización, de prevención, de vigilancia, pero finalmente lo que queremos es que la sociedad, en especial la región de O'Higgins y todos los que nos visitan y los alimentos que se exportan hacia otros lados, por lo tanto afectan a otras personas, no vayan a presentar problemas con su salud. Es decir, alimentarnos, nutrirnos y que nadie vaya a enfermarse por el mero hecho de alimentarse. Los emprendimientos que se dan en todos los niveles, la verdad es que siempre generan un estrés, una situación incómoda de nerviosismo, de enfrentar a la autoridad y creer de alguna forma que la autoridad, más que tratar de ayudar, a lo mejor va a intentar como entramparlo o le pide cosas con el objetivo de que no puedan salir. La verdad es que no es así. No queremos ver personas asustadas, como se ve en Lamia, ni nerviosas, ni mordiéndose la uña, porque la verdad que lo que requerimos es acompañarlo en este proceso, tratar de ayudarlo, explicarles de la forma más simple posible, de modo de entender que sus emprendimientos que llevan a esta actividad económica, que si bien es cierto tienen que cumplir con una serie de normativas y reglamentos legales para obtener la autorización, la verdad es que más de 30.000, quizás 40.000 locales en la región lo han obtenido y no veo por qué no ustedes también los pueden obtener, aún más ahora cuando todo esto está tan estandarizado y existen una serie de beneficios que los vamos a ir viendo, que les permite pensar que incluso no es tan caro. En este contexto, lo que pretendemos nosotros es que haya un trabajo en conjunto. Ya no están los tiempos como se hacía antes seguramente, en que la autoridad la veían como que yo digo esto y es esto. No, aquí hay ahora una corresponsabilidad, hay una colaboración, una cooperación entre ustedes y nosotros, y entendemos
que si bien es cierto las leyes a veces son un poco rígidas y se entiende, me imagino que todos han escuchado hablar del diario oficial, se entiende que cuando algo está publicado en el diario oficial, la ley se presume conocida por todos los ciudadanos de Chile. La verdad es que eso es lo más casi absurdo, diría yo, porque en realidad muy poca gente lee el diario oficial o se entera de las cosas que se publican en el diario oficial. De ahí la importancia, y en nuestra experiencia, ¿no es cierto?, de que muchas de las infracciones que se cometen al elaborar o expender alimentos tienen que ver más con desconocimiento, más que un mero hecho de querer hacer a propósito un programa. Y en ese contexto, nosotros, y esta es parte de lo mismo, nuestro objetivo es informar, hacerla conocida, conversar con ustedes, hacerles ver que algo árido como leer un reglamento, finalmente lo que busca es un rayado de cancha, una forma de establecer qué es lo que debe cumplir para que generemos este concepto de inocuidad. Y aquí uno siempre habla de calidad y de inocuidad, y tienden a confundirse estos conceptos. Ustedes lo que tienen que buscar es un equilibrio entre lo que es la calidad y la equidad, la inocuidad. La calidad es, en palabras sencillas, la percepción que tienen los usuarios de lo que hacemos nosotros. Usted compra un helado, por ejemplo, o en este caso ya estamos hablando de hortaliza, compra una lechuga, compra, no sé, un tomate, o un producto congelado, un vegetal, una hortaliza, una fruta, lo que sea, y usted al consumirla puede decir, no me gustó, no, sabe que sí, rico, lo recomiendo, no lo recomiendo. A eso se refiere la calidad, la percepción que tenemos los usuarios sobre algo en particular. No necesariamente nos va a hacer mal, es solamente una percepción. Sin embargo, cuando hablamos de inocuidad, la palabra inocuidad viene de inocuo, es decir, de algo sano, de algo seguro, de algo que no nos va a enfermar. Puede que no nos guste, pero no nos va a enfermar. Y a eso tenemos que nosotros dedicarnos cuando tenemos un local y estamos elaborando o incluso expendiendo alimentos. El equilibrio se forma con calidad, porque obviamente todos queremos que las personas vuelvan a nuestros locales a comprar, de ahí viene el éxito del negocio, pero no podemos dejar de lado el concepto de la inocuidad. Y como bien decía Giorgi, la normativa, una de las más importantes, la que nos regula en este tema de la formalización de instalaciones de alimentos, tiene que ver con el reglamento sanitario de alimentos. Y aquí es muy importante saber buscarlo. Normalmente estamos todos globalizados con el tema de Internet, pero uno coloca y descarga y lo busca de cualquier lado. Lo que yo les recomiendo, el reglamento sanitario de alimentos, tal como dice en esta lámina, en la parte donde dice Google, uno coloca el nombre de la ley, pero además le agrega la palabra Ley Chile, porque eso lo va a dirigir a los links de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se alojan, donde están publicadas todas las normas que se publican en Chile en el diario oficial. Y de esa forma van obteniendo la última actualización y no se quedan con documentos obsoletos. Si yo pincho en el reglamento sanitario en la palabra de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es el primer link que sale ahí, me va a llevar a esta página. ¿Y por qué me trato de detenerme en esto? Porque es muy importante, porque cuando nosotros fiscalizamos, muchas personas se quedan con una opinión, con un conocimiento que puede estar obsoleto en relación a un punto que puede ser crucial para el desarrollo de su actividad. Y de ahí la importancia que todos, al menos, no sé, una vez al mes, cada 3 meses, o llamen, también estamos disponibles para mandarles por correo las últimas versiones del reglamento, que es lo que ustedes deben usar para efectos de poder estar al día con estos conocimientos normativos. Ahora, ¿por qué damos esta autorización sanitaria? Simple. El reglamento sanitario en su artículo 6 establece que es la Secretaría Regional del Ministerio de Salud, el SAREMI de Salud, ¿no es cierto?, los que nos tenemos que entregar este tipo de decisiones normativas. Somos nosotros y no ninguna otra institución la que por ley le corresponde el poder autorizar o rechazar en algunos casos una solicitud. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? El solicitante lo que hace es presentar una solicitud, llenar una serie de documentos, lo vamos a ver más adelante, y hay una visita, que tiene que tener obviamente las condiciones mínimas sanitarias que exige el reglamento. Si le va bien, es decir, en la visita, a cambio del proceso, va a recibir una resolución que autoriza su funcionamiento, autorización que se da una sola vez en la vida, para esa dirección, para ese tipo de instalación, y no requiere estarlo renovando ni cambiando, como por ejemplo, como sucede con las patentes municipales que se pagan cada 6 meses. Ahora, si la persona requiere hacer una ampliación, ¿no es cierto?, dedicarse a un rubro un poco distinto a lo que inició, obviamente va a requerir una nueva autorización que se amplía de alguna forma a la anterior. En el evento que no cumpliera con estos requisitos básicos, lamentablemente, a pesar de todo nuestro esfuerzo y del tiempo, que son 30 días de que lo paga, de 30 días hábiles, es decir, un mes y medio, que lo vamos a ayudar para tratar de buscarle cómo podemos sacar adelante su establecimiento. Si así todo no es posible, lamentablemente también tenemos que terminar rechazándola. Sin embargo, puede volver a ser presentada las veces que quieran con el objeto de salir adelante. ¿Dónde realizamos el trámite? Aquí hay dos formas de hacerlo.
a pesar de esta digitalización, de esta extensión, esto de que Internet está en todos lados y que esta globalización y que todo lo hacemos vía Internet, la verdad es que muchos de nuestros compatriotas aún les gusta hacer los trámites presenciales. De hecho, yo soy un poco de ellos. Hay cosas que todavía me gusta ver el timbre en un papel. Y por lo tanto, tenemos 6 oficinas, ahí la están viendo ustedes, Rancagua, Rengo, San Vicente, Santa Cruz, San Fernando, Pichilemu, en donde están distribuidas estratégicamente en la región para abarcar a las 33 comunas que abarcan la región de O'Higgins, con el objeto de atenderlos presencialmente. En la siguiente lámina pueden ver un poco la distribución, solo para que se hagan una idea, ¿no es cierto?, dónde están ubicadas, de modo tal de poder acceder a alguna de ellas para hacer sus consultas. Ahora, si alguien anda en Rancagua y es de Pichilemu, por ejemplo, y necesita hacer una consulta, perfectamente se puede dirigir a la oficina Rancagua, que está ubicada, ahí tenemos las láminas, un recordatorio, esto va a quedar disponible, entiendo, para ustedes también, así que aquí están las direcciones, los jefes de cada oficina con sus respectivos teléfonos, donde pueden hacer las consultas independientes de que sea en esa misma jurisdicción de esa oficina donde vayan a hacer el trámite. Siempre vamos a estar dispuestos a entregarles la mejor ayuda posible para resolver sus dudas, orientarlos y sacar adelante sus emprendimientos. La segunda forma de hacerlo, que es la que hace mucho tiempo ya se viene privilegiando, y los más avesados, los que más conocen sobre plataformas, lo hacen ya vía internet, es decir, no lo hacen presencial, que hacerlo vía web. Y ahí está la página. A través de la Seremi hay que entrar a un portal. Lo más fácil en el Google es colocar Seremi Salud Región de O'Higgins, por defecto porque estamos acá en O'Higgins. En realidad podrían entrar por cualquier Seremi Salud, pero les recomiendo entrar por la de nosotros, así aprovechan de enterarse de noticias y otras situaciones que pueden ser de interés de ustedes. Y a mano izquierda van a encontrar un enlace que dice AS Digital, es Autoridad Sanitaria Digital, hoy se llama Seremi en línea, pero es lo mismo, y eso lo va a pinchar un servidor central, que es este, en donde ustedes podrán ingresar para hacer sus trámites. Abajo a la derecha aparece un botón para registrarse, en donde el sistema les va a entregar finalmente, después de completar un formulario de datos, de sus datos personales, y les va a dar una clave con la cual van a poder interactuar. No obstante, como ha sido una norma ya en el país, estamos de a poco transitando y en poco tiempo más ya el ingreso va a ser solo con la clave única. Finalmente, cuando estamos dentro de la plataforma, esto quiero mostrárselo porque siempre es necesario tratar de entender cómo se hacen estas cosas y facilitarles también su tiempo. De repente uno no tiene tiempo o no están los recursos de ir de muy lejos. En el caso, por ejemplo, no sé, de ir a la oficina de Rancagua y tengo que venir de Coltauco, de alguna rinconada, y a lo mejor es más fácil hacerlo por internet. Ahí ustedes cogen, dentro de todas las posibilidades de trámite, la autorización de alimentos, y una vez en ese pinche, vamos a llegar a los diferentes tipos de instalaciones y fines que ustedes desean autorizar. Y ahora entrando un poquito más de lleno en lo que ustedes necesitan, y en el contexto de la presentación de hoy, tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos locales que elaboran, procesan o expenden frutas o hortalizas. Y aquí tenemos una variedad. Vamos a ir de lo más grande. Tenemos las procesadoras, las que normalmente la gente conoce como packing, ¿no es cierto?, o plantas procesadoras de fruta o hortaliza, en donde normalmente, y en términos muy simples, el flujo tiene que ver con una recepción de estas materias primas, que sería la fruta o la hortaliza, la cual pasa a un proceso en donde seguramente hay una selección, una limpieza, una calibración, una sanitización. Posteriormente, estoy hablando muy en grueso, hay un proceso de envasado y normalmente una rotulación con la cual sale al mercado, ya sea para vender a través de ser distribuido a lugares de venta, como son los supermercados, mini mercados o almacenes, o también puede ser para el tema de exportación. Esas son las procesadoras, que es el fin más grande que involucra el proceso completo. También estas procesadoras, para no dejarlo en el tintero, tiene que ver con lo que está muy de moda, que son los alimentos congelados. También estas mismas procesadoras pueden terminar su proceso una vez que seleccionan y van a envasar, pasar a un sistema de congelación, ya sea de congelación rápida o ultra rápida, de modo de obtener un producto que todos lo vemos en los supermercados, y que la comunidad parece que lo ha recibido bastante bien. Está muy de moda la fruta en pulpa congelada, ¿no es cierto? También la zanahoria u otro tipo de productos que la comunidad o la sociedad está siempre solicitando. También existen otro tipo de envasadoras, y esto tiene que ver un poco con las maquilas que hacen muchas personas, que solamente se dedican a envasar, es decir, no hacen el proceso completo, pero sí se autorizan con el objeto de poder dar respuesta a veces a los packing, que por razones de producción a veces no son capaces de poder envasar todo lo que producen, y lo que hacen es trasladar la producción ya procesada
solo para efectos de envasado y rotulado a otras empresas, las cuales siempre, siempre deben estar autorizadas. Y ahí tenemos ejemplos de zanahorias, como veo ahí, algunos tomates cherry, con algunos tipos de frutos, arándanos, me parece que son esos. Tenemos acá frutas picadas y por supuesto, nuestros conocidos hortalizas que todas los mismos y muy conocidos en las familias del país, que son las arvejitas, los choclos, etc. Por otra parte, también, en términos muy genéricos, siempre hay muchas otras posibilidades de elaboración y expendio de alimentos, también tenemos los puestos. Y eso es lo que vemos todos los días. Los vemos en los almacenes, los vemos en un puesto en la feria, los vemos en una esquina de un barrio, etcétera, que son los puestos donde se pueden vender hortalizas o frutas generalmente a granel. Generalmente, en los locales, si tienen máquinas congeladoras, también podrían vender fruta envasada, hortalizas envasadas, por lo general congelada, no habría ningún problema. Eso es ya una habitualidad. De hecho, hay mucha gente que le gusta esto del consumo, de la venta de, perdón, la compra de fruta, hortaliza fresca, ¿no es cierto? Y pueden seleccionar lo que deseen llevar. Y partamos también con las buenas noticias. Y para derribar ya algunos mitos, que tiene que ver un poco con los costos, con los aranceles asociados a estas prestaciones. Normalmente uno piensa que esto va a ser muy caro. La verdad es que yo me atrevería a decir que hoy en el Seremi de Salud, en los últimos años, yo diría que más del 80, quizás 90% de las personas solo pagan 1.000 pesos, como se puede ver en esta lámina. El cálculo se refiere, tiene que ver con el tipo de instalación y los fines, y se le calcula, ¿no es cierto?, se le suma el 0,5% de la creación de capital, es decir, el monto que ustedes tienen para echar a andar este negocio. Así todo, cuando presentan beneficios arancelarios, que lo vamos a mostrar a continuación, independiente del capital que tenga, que puede ser 100.000, 500.000, 1 millón de pesos o mucho más, ¿no es cierto?, y el 0,5% les dé una cifra muy superior a 1.000 pesos, presentando, demostrando, acreditando que ustedes están amparados, están acogidos a un beneficio social, acá se les va a cobrar solo 1.000 pesos. Entendiendo que 1.000 pesos hoy es muy poco. Y de vuelta en un colectivo no sale más que 1.000 pesos. ¿Y cuáles son los beneficios? Aquí los tenemos. Uno de ellos, y que puede ser muy importante para la gente que quiera colocar un local de expendio de alimentos o alguna envasadora, las procesadoras lo difícil porque son instalaciones muy grandes, pero a veces hay algunas que se pueden acoger a una ley que se denomina microempresa familiar. La sigla es MEF. Hago esta hincapié porque se confunde mucho con los microempresarios o con las pymes, que es un concepto distinto. Esto es una ley especial que lo que pretende es que los emprendedores, valga la redundancia, puedan emprender en sus propias casas habitaciones, es decir, en sus viviendas. Y en esta región al menos hemos entendido eso como desde la reja, es decir, el perímetro que se separa del exterior, de la vereda, de la calle, de su casa, de ahí hacia adentro, cualquier zona que ustedes quieran ocupar, a excepción de la cocina, se puede implementar y acogerse a esta ley. Esta ley de la microempresa familiar vale la pena decir un par de cosas más, a diferencia de los otros beneficios, porque además de que tiene un arancel diferenciado de 1.000 pesos, que es lo que les va a salir por una sola vez en la vida en esa dirección, también además esta ley les permite no construir cierto equipamiento sanitario, como son los servicios higiénicos, como son las salas de vestidores, como pueden ser los comedores, en el caso de que los trabajadores estén todo el día, porque como se hace en la casa habitación, todo lo que tiene que ver con el uso de baño, cambios de ropa o donde alimentarse los trabajadores, los proporciona la misma casa habitación. Es una tremenda ventaja porque obviamente así todos los recursos se van directamente a su sala de proceso o a su local de expendio. Otro beneficio que está muy de moda tiene que ver con el registro social de hogares. Obviamente todos los que pertenecen al 40% más vulnerable de la población. Este beneficio vino a reemplazar la antigua ficha de protección social, que acá en Chile hay una gran cantidad de gente que se acoge a este beneficio, que también les permite que se cobremos 1.000 pesos. Por supuesto están las pymes. Y las pymes, a pesar que la palabra pyme significa pequeño y mediano empresario, también se acoge a los microempresarios y a aquellos que recién están empezando a hacer su iniciación de actividades. Lo digo porque la ley que regula a una actividad económica para hacer pequeña o mediana empresa, tiene que ver con las ventas y servicios que haya realizado el año anterior. Por lo tanto, cuando una persona recién está emprendiendo hoy, primera vez, hace su iniciación de actividades, obviamente no va a tener ventas de servicio de nada del año anterior, porque está empezando recién. Y lo que hemos hecho ahí, y se ha concordado, que el Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto?, entrega algún tipo de certificación que recién ingresó y por lo tanto es un microempresario por defecto, y eso nos sirve para también traspasar este beneficio PYME que les va a permitir que les cobremos 1.000 pesos.
También no dejemos de lado a nuestros adultos mayores, que es una gran fuerza de tarea que tenemos, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que es como curioso ser adulto mayor a los 60 años o 65 años y estamos súper activos y todavía con ganas de aportar a la sociedad. A ellos también se les da, por efecto del RUT, se asocia con su fecha de nacimiento y inmediatamente el sistema les da la opción de pagar 1.000 pesos. Hay otros programas sociales que son más conocidos, como el Fondo Esperanza, el Chile Crece Contigo, el Chile Solidario, y pudieran haber otros más, siempre y cuando sean certificados por el municipio, a los cuales nosotros vamos a aceptarlos para que les cobremos 1.000 pesos. En resumen, ya no cuesta tanto como sucedía hace muchos años. Prácticamente ahora es una formalidad pagar 1.000 pesos y todo el resto de los recursos económicos que ustedes tengan, afortunadamente, ¿no es cierto?, va a servir para que ustedes saquen adelante su emprendimiento. ¿Qué antecedentes se requieren para poder autorizar un local? Estos están regulados por el artículo 7 del Reglamento Sanitario de Alimentos. Ahí arriba lo pueden ver, es el decreto 977 del año 96, que tiene que irse actualizando como les mostré en las láminas anteriores. Y lo primero que se requiere es la autorización municipal, lo que muchas veces uno conoce como el certificado de zonificación, que va de acuerdo al plan regulador. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como Servicio de Salud no tenemos las facultades para decirle usted puede estar en tal punto, en esa esquina, en esa calle, en esa intersección o en esa casa. No tenemos esas facultades. Las facultades nuestras tienen que ver bien con verificar el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los requisitos sanitarios estructurales de la instalación, pero no su ubicación. Y ahí es donde es de gran importancia el municipio. Por lo tanto, cuando yo quiero emprender, lo primero que uno debe hacer, ¿no es cierto?, es concurrir al municipio, normalmente al departamento de patente o de renta de cada municipio, dependiendo de dónde esté la instalación, dónde se vaya a emplazar, y consultar si la actividad que ustedes quieren hacer es posible hacerla en la dirección que ustedes desean. Y ahí el municipio, a través de este centro de zonificación, establecerá si corresponde o no, no sé, supongamos, corresponde a la zona H40 o ZE3, y a lo mejor esa zona permite ese tipo de actividades. De no hacerlo, bueno, ahí tendrá que empezar con el municipio y tendrá que buscar otra ubicación. Entre paréntesis, cuando la gente se acoge a la ley de la microempresa familiar, esta MEF que les conversaba adelante, no requiere zonificación. La ley en sí misma es un paraguas que les permite emprender directamente sin que el municipio se pronuncie en relación al plan regulador. Es una característica específica de esa ley y que lo que busca, como les dije al comienzo, que la gente pueda emprender en sus propias viviendas. ¿Qué además hay que adjuntar en el trámite? Bueno, obviamente hay que demostrar que la propiedad, es decir, la instalación que queremos autorizar, tenga agua potable y tenga un sistema de alcantarillado autorizado. Y aquí, obviamente, lo que hemos aceptado es la boleta de desvío en la zona donde está concesionada, ¿no es cierto?, que normalmente se asocia a la zona urbana, a las ciudades, en donde la boleta tenemos que leer, por un lado, que la dirección de la boleta corresponda a la misma dirección donde usted va a poner su instalación, y por otro lado, que tenga los servicios de agua potable y de alcantarillado. No dice estos servicios, tendrá que concurrir a desvío para que le expliquen o entreguen otro documento que dé cuenta finalmente que tiene estos dos servicios. También pasa porque nuestra región es una mezcla entre lo urbano, lo semi-rural y lo rural propiamente tal, y por lo tanto en muchas partes existen los sistemas particulares, ya sea de agua potable o de alcantarillado, y en esos casos deben presentar las resoluciones que emitimos nosotros como autoridad sanitaria, que autoriza el funcionamiento de esos sistemas, documento que les va a permitir, ¿no es cierto?, acreditar esta condición. Además, hay que presentar un plano croquis de la planta, instalación a escala. Aquí también hay que derribar otro mito. Normalmente la gente piensa que esto hay que encargárselo a algún profesional, a algún técnico que le haga esto de alguna forma, y la verdad es que no. Lo que el reglamento pide, y por eso lo coloqué como croquis, es un croquis. Y por definición de RAE, el croquis es un dibujo hecho a mano. Por lo tanto, lo pueden hacer ustedes. Es tan simple como una hoja de oficio, tomar una regla, un lápiz, hacer un rectángulo, por lo general así son las instalaciones, ¿no es cierto? Y colocar con el mismo lápiz las medidas, tantos metros de largo, tantos metros de ancho, y dibujar con figuras geométricas simples, básicas, como son los círculos, los cuadrados, rectángulos, semicírculos a lo mejor, todas las instalaciones. Imaginémonos, por ejemplo, un mesón de trabajo. Si yo lo miro desde arriba, el mesón se ve como un rectángulo. Entonces dibujo un rectángulo, proporcional obviamente a los espacios que tengo en el local, y le coloco con palabras, mesón de trabajo. Si tengo una cocina, es un cuadrado, al verlo arriba, le pongo cocina. Si tengo una campana sobre ella, hago otro cuadrado sobre ella y le pongo campana. Un lavamanos puede ser un semicírculo. Así de simple. No estamos buscando dibujos 3D, ni instalaciones en proyección, y menos que estén gastando plata en esto, porque la verdad lo que requerimos es una razón gráfica
que es muy, muy fácil de hacer y que ustedes la pueden hacer. Y reitero, los recursos siempre son escasos, por lo tanto, diríjanlo a lo que es importante, a la construcción, al equipamiento, a sacar adelante el emprendimiento. El otro croquis que aparece ahí es más bien específico para algunos tipos de instalaciones como son las procesadoras, las envasadoras quizás también, en donde tienen que mostrarnos los sistemas de eliminación, a veces un croquis puede ser también por escrito, como una especie de memoria técnica, una descripción de cómo van a eliminar el calor, olor, vapor y los sistemas de frío para mantener los alimentos. Esto tiene que ver también para evitar un poco las condensaciones de humedad y no tener un local autorizado y al poco tiempo lleno de hongos, que es lo que uno ve, me imagino que ustedes lo han visto, a veces los baños en las cocinas en sus casas, por efecto de la condensación de humedad, si no se mantiene, rápidamente aparecen este tipo de microorganismos. Y esta lámina, que es muy específica en relación al agua y alcantarillado, es como para reforzar un poco la idea de las diferentes formas de obtener el agua autorizada. Lo más simple, lo más clásico es cuando se hace en la ciudad, porque ahí tenemos la boleta. Acá en Rancagua es Bio. En otras regiones podría ser otra concesionaria, pero finalmente es una empresa. Y ahí nos sirve la boleta, como les expliqué delante, que es la agua potable urbana. Esas son las APU. Sin embargo, también les expliqué que existen zonas rurales en donde no existe no llega esta red concesionada y tenemos los famosos comités o las cooperativas de agua potable rural, que son las famosas APR. Uno las distingue porque cuando uno sale al campo a dar vueltas, ve estos estanques azules, ¿no es cierto? Y que se encargan, como verdaderos bio, como en chiquitito, a abastecer de agua, a veces también de alcantarillado, a una zona en particular. Y finalmente el otro sistema, tanto para el agua como para el alcantarillado, son los sistemas particulares. En el caso del agua son los pozos, que mucha gente en los sectores rurales tiene, y obviamente estos pozos un sistema de agua potable autorizado mucho más que un pozo, porque involucra la captación del agua del pozo, involucra su desinfección, su distribución y finalmente a las llaves que tiene que llegar para el consumo. Todo eso se autoriza por el Servicio de Salud. Lo mismo sucede con los sistemas de alcantarillado particulares en aquellas zonas en donde no llega la red pública y por lo tanto cada persona tiene que hacer un sistema de alcantarillado propio, que muchas veces ustedes los tienen. Normalmente la gente me dice a mí, yo no tengo, y les pregunto, pero ¿dónde se elimina la agua servida? ¿Dónde se eliminan la agua de su cocina, del baño? Y me dicen, a una fosa. No voy a usar otras palabras, son las que me dicen, pero para una fosa. ¿Y qué hacen? No, a veces hay dos fosas, me dicen. Dos espacios donde llega. Ya, ese es el sistema alcantarillado. Lo que pasa es que a lo mejor eso no lo tiene regularizado. Y ahí es donde nosotros les pedimos que regularicen ese sistema. Obviamente ahí hay que buscar ayuda a través de profesionales que se dedican a esto, así lo establece la ley, de modo tal de que ellos presenten esta carpeta y nosotros podamos finalmente autorizar el proyecto y finalmente una vez verificado un terreno que corresponde al aprobado, le damos el funcionamiento. Esto es muy parecido a cuando uno construye una casa, una habitación. Uno presenta un proyecto al municipio, se lo aprueban, una vez aprobado uno lo construye y después le avisa a ellos para que lo vayan a ver. Es muy parecido en el contexto. Finalmente, sorteado esto, quedan algunos otros antecedentes que son muy específicos solo para los que procesan, para los que envasan, no así para los que venden. Es decir, todos aquellos que van a procesar un producto, ya sea para envasarlo fresco o envasarlo congelado, ¿no es cierto? Además nos van a tener que presentar una serie de antecedentes que nos van a contar cómo es el proceso, lo que se llama la descripción general del proceso, cómo van a hacer su sistema de control de calidad, es decir, cómo vamos a asegurar que el producto final sea inocuo. ¿Se acuerdan que le hablé de inocuidad antes? No solo calidad. La idea es que el producto que salga de ahí, alguien que se lo consuma no se vaya a enfermar. De hecho, nosotros tenemos programas de vigilancia en que alimentos de alto riesgo estamos muestreando continuamente los productos envasados, de modo tal de verificar efectivamente esa inocuidad. Estamos tratando de prevenir que alguien se nos vaya a enfermar. Como no podemos verlos todos, aquí es donde tratamos de hacer este reforzamiento, ¿no es cierto?, en estas charlas o cuando vienen a consultar a la oficina, la importancia de entender la responsabilidad, diría yo más que la importancia, o las dos a lo mejor, en términos de que alguien va a consumir este alimento y que somos responsables también de que no se nos vaya a enfermar. ¿Y qué es lo que es un sistema de control de calidad? Apunta a tres cosas. Primero, a contarnos cómo vamos a controlar el alimento en sí mismo, es decir, que el alimento no esté con algún tipo de material que indique putrefacción, como son los hongos cuando pasa mucho tiempo, o que esté por alguna razón tenga algún tipo de parásito o algún germen, o uno tenga la constancia que haya sido regada con aguas hervidas, por ejemplo, que podría generar un problema. Entonces, el control que tengo del alimento. Por otra parte, también tengo que tener un control sobre la estructura. ¿Y cuál es la estructura? Es decir, el equipamiento que usamos, pues los mesones, cómo hago el aseo, cómo es el agua, si es potable o no es potable. En el caso del agua rural, si tengo controles de cloración para asegurarme que está siempre desinfectada el agua. Es decir, controles sobre todos esos factores donde yo voy a colocar los alimentos o que voy a utilizar los alimentos y que de alguna forma me podrían generar algún grado de contaminación.
Y el tercer punto a controlar aquí tiene que ver con nosotros, las personas, los manipuladores, aquellos que van a tocar los alimentos. Si se lavan o no las manos, si tienen las uñas cortas, si usan su ropa adecuada, cuando corresponde usar las mascarillas. Ahora en tiempo de COVID todo el mundo está con mascarillas. En los procesos de alimentos por lo general se usan mascarillas, los guantes, y siempre teniendo en consideración que esta triada, ya sea las personas, el ambiente, entendiendo el ambiente como el equipamiento, la infraestructura y el alimento, estos tres de no tratarse, de no controlarse, nos puede generar un producto final que podría generar un problema de enfermedad. Yo me imagino que alguna vez ustedes han escuchado sobre las ETAs. La ETA es una sigla que significa enfermedad transmitida por los alimentos y que normalmente tiene que ver con algo que se hizo mal durante el proceso y finalmente salió este alimento que la gente consumió y que se enferma de la guatita, a veces con pequeños dolores y muchas veces, en los casos más graves, pueden terminar incluso con cuadros gastroentéricos graves que terminan hospitalizados. Eso es lo que queremos evitar. ¿Qué además hay que hacer? O contarnos cómo va a ser su sistema de eliminación de desechos. Y aquí mucha gente dice, ya, pero yo tengo un basurero. No, pero esto es más que un basurero. Aquí lo que se busca es contarnos cómo usted genera los residuos que tiene en el local, cómo los va a mantener, cómo los va a disponer. A lo mejor los va a almacenar transitoriamente porque el basurero pasa día por medio, pasa una vez a la semana. Es decir, cómo nos hacemos cargo de este foco de insalubridad que tenemos dentro de un contenedor y que no vaya a afectar principalmente a su local y después también al ambiente. También esto involucra cómo lo lavamos. A veces la gente se olvida lavar los basureros. La verdad es que cuando nosotros fiscalizamos, uno de los puntos que más miramos son los basureros, porque si yo limpio un basurero, lo más probable es que también tenga un cierto grado de buenas prácticas asociadas al resto de la instalación. Porque si nos preocupamos de algo que deja de lado uno, lo más seguro es que habla bien de la persona. Y los dos últimos son los más simples, que tiene que ser con los listados de materias primas o los listados de alimentos que finalmente la persona elabora. Y las materias primas, para el caso que sean fruta o hortaliza, son más simples. O sea, principalmente son las frutas, la hortaliza y quizá otro tipo de productos que van a estar asociados a ellos para efectos del producto final que va a salir. Y los alimentos, la fruta nuevamente o la hortaliza envasada o procesada, como puede ser algo congelado, hecho un puré, una conserva o algo distinto. Estos documentos que parecen un poco complejos, la verdad es que son bastante simples y como les digo, muchísimas personas lo han hecho, así que no veo por qué ustedes o los que quieren emprender en este tipo de instalaciones no pudieran hacerlo. Aquí hay algunos ejemplos, solo algunos ejemplos que están basados en el Reglamento Sanitario de Alimentos y que están en un checklist que nosotros les podemos entregar a ustedes si nos vienen a consultar para su tipo de instalación específico. Es una simulación que hacemos en donde le entregamos las preguntas y las respuestas de inmediato para que ustedes se autochequeen y de esa forma cuando nosotros vamos a ver el trámite ya ingresado de verdad, y le vamos a aplicar el mismo checklist que ustedes ya conocen y vamos a verificar si lo cumplieron o no lo cumplieron. Aquí hay algunos ejemplos. Tienen que estar alejados de foco de insalubridad. Los focos de insalubridad que siempre tienen que ver con sitio de eriazo, en donde hay una serie de residuos que generan no solo olores o malos olores, sino también presencia de vectores que pueden afectar su instalación. A veces los canales, cuando no son bien tratados, hay presencia de roedores u otros vectores que también podrían ingresar al local y generar un problema. Entonces tenemos que buscar la forma que donde yo voy a colocar mi instalación no se vea afectado un poco por esto. Las vías de acceso, ¿no es cierto?, y zonas de circulación, sobre todo lo que es alrededor de la instalación, debe ser de una superficie tratada, dura, no sé, a veces pavimentada, a veces le colocan ripa, a veces ponen pasto. Es decir, lo que buscamos es que no se generen estos remolinos, esta posibilidad de que por viento o por otras condiciones se levante tierra y esta ingrese al local generándole un problema de contaminación a sus productos. La zona de producción, mucha gente nos pregunta cuántas salas en su interior debe tener. Lo que el reglamento habla, en realidad habla de área, y cuando hablamos de área puede ser hasta virtual. A lo menos tiene que tener tres áreas, una área de recepción, una área de producción y una área de almacenamiento. Si ustedes tienen un espacio y los recursos existen, claro, uno puede poner como salas distintas comunicadas por puerta abatiente o sin puerta, a lo mejor, en el sentido de poder contener cada uno de esta área o estos procesos específicos para que no vaya a generar un grado de contaminación. Sin embargo, muchas veces un flujo ordenado, unidireccional del proceso, permite que tengamos un área de recepción, vayamos avanzando hacia el proceso mismo y finalmente a la zona de almacenamiento de los productos terminados, en una misma instalación sin grandes divisiones. La celebración, además, y esto pasa muy poco afortunadamente ahora, antes sucedía mucho, a veces se comunicaban directamente con los servicios higiénicos. Y eso la verdad es que el reglamento establece claramente que no puede ser.
Es más, normalmente yo les pregunto a las personas en las charlas que damos si en sus casas el servicio higiénico se comunica con la cocina. Y la verdad es que si uno empieza a pensar un poquito y se recuerda la instrucción de su casa, se van a dar cuenta que los servicios higiénicos jamás se contactan con la cocina. Salen a un lobby, salen al comedor, raro que salgan al living, pero podría ser. Pero nunca, nunca una casa diseñada, regularizada, ¿no es cierto?, pues, por arquitectos y después recepcionada por los municipios, nunca una cocina va a tener un contacto directo, es decir, abro la puerta y entro al baño o viceversa. Eso nunca va a pasar. Ese mismo objeto es lo que ve, es lo que el Reglamento Sanitario de los Alimentos recibe y se hace cargo. ¿Eso por qué? Porque obviamente si hay un grado de colapso, un problema en el servicio higiénico, todo eso va a llegar hacia la sala de procesos, generando un poco de contaminación, que en muchos casos va a implicar eliminar todo lo que ustedes estaban procesando y que normalmente nosotros cuando lo detectamos, lo contratamos en una fiscalización sorpresa o a veces por denuncia, que también pasa, de contratarlo, a veces nos obliga a hacerles provisiones de funcionamiento. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, hay que entender esto del reglamento y entender no solo la obligación de hacerlo, sino que por qué hay que hacerlo. También debe estar alejada de la zona de alojamiento. En muchos lados hay zona de dormitorios porque viven ahí mismo, como son las microempresas familiares, de la sala de vestuario y sobre todo del acopio de desechos, este almacenamiento más temporal de lo que van sacando de la cocina. Esto no quiere decir que en la sala de proceso deben haber contenedores de basura, porque durante el mismo proceso se van generando residuos que tienen que ir siendo contenidos. En relación al lavamanos, este es un punto importante, porque si uno piensa en las cocinas de las casas, sobre todo para aquellos que quieren acogerse a la microempresa familiar, en las cocinas de las casas uno nunca ve un lavamanos, lo que uno ve es un lavaplatos. Como yo dije delante, la cocina no puede ser utilizada porque la cocina eh, es algo privado y en la cocina cada persona puede estar con su familia, con sus mascotas, con sus amigos. Espero que no, alguien incluso puede estar hasta fumando, pero tiene el derecho constitucional en ese ambiente privado de hacer lo que desee. Lo que nosotros autorizamos, que tiene que ser una zona distinta, que es la zona de elaboración de alimentos, que debe ser específica y debe ser utilizada solo para el fin autorizado. Es decir, no puede entrar una persona que no tenga que ver con el grado de manipulador o que vaya a hacer algo relacionado con el proceso. Para eso está la cocina de la casa. Y ahí obviamente tienen que haber lavamanos y tienen que haber sistemas de lavado de equipo que generalmente la gente coloca lavaplato o lavafondo. Y los lavamanos tienen que tener, es otra diferencia con las casas particulares, tienen que tener, además de agua fría o agua caliente, obviamente jabón, tienen que tener un sistema de secado a mano, que por lo general puede ser papel, o una toalla de un solo uso. Volvemos a recordar nuestras casas, lo que tenemos en las cocinas o a veces en los baños son toallas de género, que no las vamos cambiando cada vez que nos secamos las manos, sino que por lo general está un tiempo largo y obviamente corre el riesgo de que si alguien no se lava bien las manos y que hay algún grado de algún tipo de patógeno o algún tipo de bacteria, por muy simple que sea, va quedando en las toallas y la toalla en sí misma se va transformando en un foco insalubre, que puede ser transmisor o propagador de otros virus hacia la persona que cree que se lavó bien las manos y finalmente se contamina al secarse. De ahí la importancia de que el secado de manos debe ser de un solo uso. Y eso se consigue, de acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos, solo con un toalla de secado único o con aire caliente. Y por supuesto, tiene que haber ventilación adecuada para impedir sobre todo la condensación, que lo he visto harto. Es impresionante cuando uno va a ver algunos locales y cómo las paredes a veces están como verdaderas lluvias, humedecidas por la condensación, por la falta de una buena ventilación. En el caso de más estructural, como los pisos, las paredes, los cielos, en general, ellos tienen que cumplir 4 características fundamentales: que sean de color en claro, que sean lavables, que sean impermeables y que sean lisos. ¿Cuál es el objetivo de estas características? Bueno, detección temprana, visual de posible deficiencia en las paredes, los pisos o los cielos, la facilidad para su limpieza, la disminución de la posibilidad de que se acumulen residuos al ser un material liso y, ¿no es cierto?, evita la formación de hongos. Abajo se ve todo con acero inoxidable, son fotografías que coloqué acá, pero no necesariamente es así. Casi siempre en la sala de procesos de packing suelen ser así, pero no, el reglamento en ningún lado habla de materiales en base a acero inoxidable. Lo que dice nuestro reglamento son las características que deben cumplir los materiales que ustedes seleccionen o escojan para su proceso. En definitiva, y con esto estamos terminando, esperando no los aburridos. Yo sé que es mucha información y cuesta entender en lo particular de cada uno. Por lo tanto,
es importante entender de que si alguien tiene una idea de negocio distinta o tiene alguna particularidad distinta, lo más importante es acercarse a alguna de nuestras oficinas en donde lo podemos atender ya en forma individual, más específico, para dar una solución puntual. ¿Cuáles son las ventajas de una autorización? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué tenemos que autorizarnos? Esto va más allá de que la ley lo indique. Primero, porque el estar autorizado a uno le permite trabajar tranquilo. No anda pendiente, puta, ya van a llegar los de salud, van a llegar esto, que no sé qué, que me quieren cerrar el negocio, no me dejan trabajar, que no me entienden. No, trabajo más tranquilo. Eso es lo interesante de esto. Es como andar manejando. Si yo tengo mi licencia de conducir y cumplo el tránsito, bueno, si me fiscalizan no tengo por qué ponerme nervioso, o sea, estoy cumpliendo con todas las normas. Pero si ando sin la licencia y me fiscalizan, claramente voy a estar intranquilo. También no dejar de lado la posibilidad de que cuando uno está autorizado es una puerta de entrada hacia otros mercados. Puede que ustedes vendan sus productos por alguna razón eh, a algunos locales, pero si queremos avanzar en la medida que esos productos sean exitosos, en algún minuto alguien, sobre todo los supermercados, suele pasar esto, o mercados más grandes, ¿no es cierto? Le miran a decir, ya, pero usted está autorizado, mire que aquí el servicio local quiere para acá, me hace sumario si yo vendo productos no autorizados. Y le van a empezar a exigir esta autorización. Con esto usted se amplía su horizonte, puede llegar más lejos de lo que usted cree. También es importante entender que nuestros consumidores cada vez están más empoderados, cada vez tienen más conocimiento, cada vez saben más. Esto de Internet ha acercado todo a las personas. Ya no es tan fácil decirle a alguien, es que esto es así. Ellos lo rebaten porque tienen más conocimiento, porque se han informado. Y esta información que tiene el consumidor también se la pasan a ustedes, que le van a cuestionar sus productos. Entonces, cuando uno cumple con todas estas normas y ellos ven en las etiquetas que son productos envasados, que aparece una resolución, que aparece una serie de datos, o ve un ordenamiento de cómo usted expone sus productos, de cómo usted hace esa higiene y se nota que usted está preocupado por ofrecer un producto inocuo, va a tranquilizar al consumidor. Y eso va a traer consigo también que ese mismo consumidor va a seguirle comprando. Y lo más probable es que lo va a recomendar también. Ahora, sin autorización, hay que establecerlo, hay que decirlo. Eso implica que de contratarse eso y en una fiscalización se van a exponer a un eventual sumario sanitario. Los sumario sanitario, lamentablemente, y hay que decirlo, a veces se pueden amonestar, pero en muchas oportunidades también pueden significar eventuales sanciones. Bueno, esto es lo que yo les quería contar, esto es lo que les quería decir. Sé que es mucha información, sé que cuesta a veces entenderlo todo de una vez, por eso los invito y reitero esa invitación de ir a nuestra oficina o acá a nivel regional donde trabajo yo, no está la dirección, eso era Bueras 555, para que podamos conversar y poder dar solución a todas solicitudes. Muy agradecido por haberme escuchado y bueno, siempre disponible para lo que le deseen. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que has planteado tú. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría que tú nos ayudaras a clarificar. Por ejemplo, tú mencionaste al principio de que es importante estar al tanto respecto a los temas legales, las normativas nuevas que están saliendo, y que, claro, mucha gente no está leyendo el diario oficial día a día, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué recomendarías tú para estar nosotros, un productor, estar permanentemente actualizado respecto a estas temáticas? Bueno, la verdad es que como intenté en la exposición decirlo, em, la opción más simple, pero a la vez puede ser más compleja, es acercarse a nuestra oficina. Nosotros en nuestra oficina atendemos todos los días a una gran cantidad de personas y a todo ello les explicamos con detalle, como les decía, le entregamos hasta simulaciones, ¿eh? Les entregamos por escrito, no sé, alguien viene a ver, mire, quiero ver un puesto de venta de fruta y verdura, y le entregamos hasta el listado de lo que requiere en cuanto a antecedentes y requisitos a cumplir. Es decir, le entregamos la tarea completa. Y además le indicamos, y si tiene un correo, le enviamos por correo electrónico de inmediato la normativa asociada actualizada. Pero eso significa también un traslado y a veces a la gente le cuesta ir de un lado a otro. Sobre todo pensemos en la Cardenal Caro, que la oficina ya es Pichilemu y es toda la provincia. Entonces ir de La Estrella a Pichilemu probablemente es muy lejos, es muy complicado. Entonces ahí es donde yo los invito, que aprovechando esta comunicación por internet que tenemos, es que coloquen en el Google, en el buscador, Reglamento Sanitario de los Alimentos, pero agréguele la palabra Ley Chile porque eso lo va a llevar directo a los links de la Biblioteca del Congreso, en donde ahí van a poder descargar siempre la última actualización del reglamento. Ahí hay que leerlo. No le digo que lo lean completo porque hasta uno de repente es un poco aburrido y se cansa,
pero sí los llamo a que lean al menos los primeros 75 artículos, que son como 20 páginas. Es una lectura de fin de semana. Si están aburridos el día sábado en la noche, pueden leerla y se van a entretener. Pero curiosamente, en esas primeras 20 páginas van a encontrar lo que hemos hablado, cómo son las estructuras, cómo es la higiene del manipulador, cómo lo ven la mano, cómo esto. Y ahí, todas esas preguntas que normalmente nos hacen están contenidas en esas 20 páginas. Y las que no entiendan, por supuesto, si no podemos entenderlo porque no son expertos en la materia y se entiende eso, ya no nos queda más que acercarse, o ahí están los teléfonos nuestros donde nos pueden hacer las consultas pertinentes. Perfecto. Oye, Luis, ahora, si en un caso de un productor que quiere buscar ayuda, ¿no? Para estos procesos, ¿tá? Porque a lo mejor dice, mira, sabes que me leí la normativa, pero ahí tengo que hacer cambios. Ya la entendí, pero ahí tengo que hacer cambios, ya sea o físicos o de procedimientos, ¿cierto? Por ejemplo, tú contabas al principio, mira, no es tan difícil hacer la construcción, el diseño y que cumpla la normativa en la parte estructural. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con personas ya es distinto, porque ahí hay un tema de hábitos, ¿cierto? Que nuestros manipuladores deben tener, ciertos principios que deben cumplir. Entonces, ahí a lo mejor hay que hacer, entre comillas, un cambio cultural, ¿no? Porque si la persona no tiene el hábito de lavarse las manos, por mucho que ella tenga un buen baño, un buen detergente, un buen desinfectante, y no lo hace, ya es otro problema. Entonces, en esos casos, ¿qué recomiendas tú para trabajar con las personas, para que cumplan la normativa, con los colaboradores que van a estar manipulando estos alimentos? Mire, nosotros, eh, lo que dice es muy cierto, ¿ah? Uno podría tener muchos recursos, podría tener la instalación más grande, más hermosa del mundo, con los mejores materiales existentes. Una joyita. Mm. Es como comprarse un vehículo último modelo y que todo el mundo lo admire. Pero si yo no sé manejar o manejo más o menos, lo más probable es que ocasione un accidente o algo me pase a mí, porque no voy a poder controlar ese vehículo. Hago estas combinaciones, no sé, forma de hacerles ver con palabras sencillas, con ejemplos comunes. Efectivamente, elaborar alimentos suele ser algo muy fácil para las personas, porque desde niño uno ve a sus mamás cocinar. Probablemente muchos de nosotros también cocinamos y también ayudamos a nuestros padres, y ahora casados, al menos a mí me toca de por medio hacer algo en la cocina también, y seguramente debe ser la realidad de muchos, porque ahora ya todos trabajan, las esposas también, y por lo tanto todos cooperamos en nuestras casas en el arte tan rico, digamos así, de alimentarse. Y por lo tanto, el hecho de producir alimentos es una condición tan simple, tan básica del ser humano, tan intrínseca, que cuando queremos poner un negocio, prácticamente llevamos nuestras habilidades, pero también nuestros defectos, por llamarlo de una forma, de lo que hacemos para cocinar. No sé, yo me pregunto, por ejemplo, pensando en lo que tú decías del tema de los hábitos, uno en una cocina en la casa utiliza una tabla para picar carne, ¿cierto? Mm. ¿Qué hacemos normalmente? Andamos buscando la mejor tabla de madera. De hecho, se venden muchas tablas de diferentes tamaños, en donde todos queremos una tabla de madera bonita, y ahí ponemos la carne cruda, la cortamos, después cortamos una lechuga, después volvemos a cortar un pollo, y nunca lavamos la tabla entre medio, ni cambiamos los cuchillos incluso. Eso en una cocina se hace, y esa es la realidad. Y también, afortunadamente, la realidad es que nosotros los chilenos también tenemos cierto grado de adaptación a este tipo de cultura, y por eso no nos enfermamos tan fácil. Sin embargo, ¿qué pasa cuando viene o cuando uno sale fuera del país y que tiene la suerte de hacerlo, o recibimos gente de afuera acá y va a comer en esas mismas condiciones que acabo de describir? Lo más probable es que esa persona va a tener a lo menos un dolor de guatita, Mm. si es que no un cuadro gastroentérico. Sin embargo, en una cocina, una cocina en un local, un establecimiento, no puede hacer eso. Lo que más fiscalizamos es que no se usen tablas de madera, que se usen tablas lavables, que se vayan cambiando, porque con el cuchillo se van también cortando y se llenan de hongo, que cambien los cuchillos, que se va a cambiar de un producto crudo a un producto listo para el consumo, como una lechuga que uno la corta y se la come de inmediato, sin cocción, porque es una ensalada. Obviamente hay una serie de condiciones sanitarias que uno debe cumplir y de manipulación higiénica que se debe cumplir. Y eso, tú diste en el clavo, lo que más cuesta no es la infraestructura, no es el procedimiento, no es el cumplir y sacar la autorización, es el cambio cultural de entender que lo que hacemos es una responsabilidad. Y responsabilidad significa hacerme cargo que lo que voy a elaborar, alguien lo va a comer. Y ese alguien que lo va a comer, no queremos que se nos enferme. No queremos ser responsables
de una persona que sufra un dolor leve hasta quizá una hospitalización. Esto podría ser la muerte. Miren, hace poco nosotros estamos en un proceso, más o menos ha sido bastante simple en realidad, pero de investigación, por un tema de una fruta que se devolvió de un país cercano. ¿Saben cuál fue la causa de unas manzanas que se devolvieron? Por Listeria monocytogenes. No sé si han escuchado hablar de la listeria. La listeria es una bacteria altamente mortal, provoca abortos en las personas, provoca problemas de encefalitis, en general problemas neurológicos, y por lo tanto es terrible. Es terrible cuando aparece, porque además cuesta mucho eliminarla. De hecho, ese tipo de bacteria por lo general aparece más en la cecina, en algunos jamones típicos que aparecen, ¿no es cierto?, en algunos quesos. Han habido algunos eventos de alerta alimentaria a nivel del Senado en los últimos años al respecto. Pero la fruta es raro, pero sí está descrito. Y la gente a veces no lo entiende, pues no, es lavar la manzana y listo. Y aparecen estas cosas. Entonces, de ahí la importancia de entender el cambio cultural que debemos tener en el proceso de la elaboración de alimentos debe ser a conciencia. ¿Qué hacemos nosotros? Si no lo saben, vengan, nosotros conversamos, podemos hacer charlas, podemos hacer ejercicios. En alguna oportunidad hace muchos años juntamos a varias personas y dije, ¿sabe qué? Va a lavarse las manos, bien lavadas como usted se las lava, volvieron a la sala y había alguien de un laboratorio y le hizo unas muestras de superficie. Y después le entregamos los resultados, gran sorpresa, a pesar del lavado que se habían hecho, una cantidad de coliformes, que son bacterias fecales, sobre todo entre medio de los dedos, en esta zona aquí de las articulaciones, bajo las uñas, que es donde la gente poco se lava. Resumiendo, sí, lo más complicado son las personas, en el sentido de este cambio, de entender que lo que están haciendo puede generar un daño a la salud de alguien. En ese sentido, yo los llamo a leer, a consultarnos, a acercarse, para averiguar todas sus dudas y ayudarlos. Nosotros, a lo mejor yo no sé hacer una cazuela, pero si me cuenta cómo la hace, voy a ir detectando ciertos peligros asociados en ese proceso que yo lo voy a ayudar a controlar. Esa es la idea. Luis, una consulta. Cuando se hacen estos procesos de fiscalización, ¿ya?, a un productor, ¿se hace por la instalación? ¿Se hace por un tipo de producto en particular? Por ejemplo, si yo tengo varios productos que tengo en la línea de producción, ¿la autorización me lo dan para cada producto? ¿O es por la instalación general? Si tengo productos similares, pero en distintos tamaños, formatos, sabores, colores, ¿ya?, ¿se da por cada uno de ellos? ¿O es una autorización más general? Ya. Aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la formalización y otra cosa es la fiscalización. En el proceso de formalización, lo que la ley nos instruye a nosotros y que hacemos es autorizar establecimientos, es decir, las instalaciones. Nosotros no autorizamos el proceso, no autorizamos un alimento en particular. Lo que hacemos es autorizar una instalación para ciertos fines. Por dar un ejemplo, eh, alguien viene, quiere autorizar una procesadora de fruta. Es decir, le pregunto yo, ¿qué es lo que quiere hacer? Para que me entienda, porque la gente a veces da nombre a algo que no necesariamente es lo que desea. Y me dice, no, mire, yo voy a recibir las manzanas, las voy a seleccionar, las voy a lavar, no sé, me habla un par de cosas más y finalmente las voy a envasar y las voy a meter en una cámara de frío. Ok, eso es una procesadora. Entonces, nosotros lo que le autorizamos es un fin específico, se hace cargo del procesamiento de frutas, sin apellido. Podría ser lo mismo naranja, podría ser el mismo arándano, podría ser el mismo otro. Ahora, cuando vamos a fiscalizar, más que preocuparnos del producto en particular, que sí lo hacemos, pero más que eso, vemos también la instalación. Porque el producto en particular, si se ve afectado, normalmente tiene que ver con esta tríada que hablaba yo de antes, en donde la parte de infraestructura tiene mucho que ver. Si no hay lavamanos en la sala de proceso, por ejemplo, por decir una cosa, es una falta. Si yo a eso le asocio que además ese mismo día yo le tomo una muestra de estas frutas y las mando al laboratorio, y el laboratorio me indica que los recuentos de aerobios mesófilos, que son indicadores de higiene, están sobre lo que la norma permite, yo los enlazo de alguna forma con esa falta de lavamanos porque los trabajadores no tienen cómo lavarse las manos durante el proceso. Entonces hay una relación entre la infraestructura y lo que yo encuentro en los alimentos. Pero lo que nosotros formalizamos son los establecimientos para fines específicos, fines que agrupan muchas cosas. Por ejemplo, los platos preparados. Son miles de cosas. Cazuelas, parrilladas, porotos, lentejas, lo que sea. Y la fiscalización apunta al establecimiento y sobre todo a la vigilancia a través de los muestreos para asegurarnos que lo que se está produciendo es inocuo para la gente. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya estamos cerca de la hora, solamente ya para ir redondeando las ideas, Luis. Un productor ya
pensando en un productor que ya partió, que tiene su instalación y todo, pero está partiendo con estas temáticas y quiere cumplir con las normativas, ya sea para vender en el mercado nacional o exportar, me imagino que tienen normativas distintas, ¿cierto? Y para algunas cosas tal vez puede operar con alguna autorización del SAC, para algunas cosas, y para otras necesita otro tipo de permisos, por sobre lo que ustedes les piden como SACs, me imagino. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿cómo lo hace la organización, una empresa, para saber qué otro tipo de permisos necesita? Porque a veces pasa que piensa que porque cumple las normativas del SAC es suficiente, ¿ya? Y resulta Sí, que ciertos mercados, ciertos clientes le piden otro tipo de sellos, por decirlo así. correcto. Mira, es una muy buena pregunta y me alegro que me la hicieran porque quizás debería haberlo comentado antes. Eh, dije en algún minuto de la presentación que la única institución que entrega autorizaciones a cualquier tipo de instalación que tiene que ver con la cadena de alimentos es el Ceremi Salud. Nadie más. No es el SAG, no es CERNAC, no es la municipalidad. Solo somos nosotros. Por lo tanto, cualquiera persona que solo expenda, que procese, que distribuya, que envase, que almacene o el verbo que sea relacionado con los alimentos, siempre va a requerir de nuestra autorización. ¿Cuál es el problema que tenemos, sobre todo en el tema del mundo hortofrutícola? Que hay muchos packing, porque lo hemos ido detectando, lo que se han ido enterando, ya funcionando, de muchos años incluso, con presencia de SAG, que hacen la parte que les corresponde, que tiene que ver mucho con la exportación, no tienen autorización nuestra. Y por decirlo una palabra elegante, están en un carácter de irregulares, porque no puede ser que no estén autorizados si lo que están procesando son alimentos, porque no creo que nadie tenga la duda que las frutas y las hortalizas son alimentos. Entonces, en ese contexto, claramente, todos estos pagos, y yo los llamo a que vengan a regularizarse, no es para castigarlo, no es para sancionarlo, que se acerquen y saquen sus autorizaciones. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el mercado últimamente? Claro, como tú bien lo dijiste, está pasando que en muchos lados le están pidiendo, oye, ya está bien, tiene el permiso del SAG, que tiene que ver con la certificación y la exportación, pero ¿está autorizado en tu país? Y a veces hay exportaciones que se han rechazado solo porque no están autorizados en Chile. Entonces, ahí hay un trabajo que hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero que ha costado su poco, es coordinarnos con el Servicio Agrícola Ganadero, entendiendo que ellos tienen una presencia masiva en todos estos lugares, en los cuales efectivamente los podrían ellos invitar a acercarse a nosotros para empezar a regularizarlo, como pasó mucho con el mundo de la miel en su minuto, que probablemente todavía hay, pero en algún minuto lo hicimos y mucha gente vino a regularizar salas de cosecha o producción de miel, porque la miel también es un alimento. Entonces, en este contexto, yo a todos aquellos que no están regularizados, que no tienen sus autorizaciones al día, que se da una sola vez al día para esa dirección específica, que vengan, no los vamos a castigar, no los vamos a sancionar, si se acerca lo que queremos que se regularicen. Y de paso, obviamente, para poder regularizarse va a tener que cumplir con lo que les expliqué anteriormente, una serie de antecedentes que deben cumplir y tenemos que verificarlo en la visita de terreno. Pero es factible de hacer, si esto se puede hacer, no hay que quedarse con la idea de que esto es difícil, esto es factible de hacer, no hay peor diligencia que la que no se hace. Por lo tanto, invito a todos estos dueños que tienen locales y que de alguna forma no están regularizados, ya sea que expendan, que almacenen, que distribuyen, que procesen, que envasan, lo que sea, que se acerquen con nosotros, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Interesante charla para toda la audiencia. ¿Ya? Le queremos dar las gracias a don Luis por esta temática que es muy relevante para todos los productores. ¿Ya? Con esto también queremos dejarlo invitados para el próximo viernes 8 de octubre con el señor don Nicolás Puelma, quien nos va a exponer respecto a la agricultura regenerativa. Él es pionero en esta materia en Chile y nos va a hablar sobre la agricultura regenerativa. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó hoy día. ¿Ya? Recordarles que esta presentación, este video va a quedar grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube de Horticrece, y a donde ustedes podrán verlo y tomar los mejores puntos y volver a revisar la presentación de Luis. Muchas gracias, Luis, ¿ya? Por toda tu experiencia y tu buena disposición y todos estos tips que nos diste. No, gracias. Gracias a ustedes y me alegro que nos hayan invitado. Y como les digo, solo que reiterar que estamos al servicio de ustedes y en lo que pueda ayudar a los productores, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, todos acérquense que vamos a intentar hacer lo posible para ayudar. Así que muchas gracias por todo y que les vaya muy bien. Que estén muy bien. Gracias a todos. Cuídense.